Roberto Sánchez, soy del grupo Q y hoy vengo a exponerles un tema muy conocido sobre la Segunda Guerra Mundial. Mi exposición va a estar formada de la siguiente manera. El título van a ser las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo es exponer las causas y consecuencias más evidentes de la Segunda Guerra Mundial. La estructura del contenido va a estar formado de la siguiente manera. Va a tener el inicio de esta guerra que fue el holocausto y la bomba atómica. También veremos algunas consecuencias que se dieron en esta guerra. Para comenzar, antes de eso se dio una gestación de la Segunda Guerra Mundial, en donde en 1933 Adolfo Hitler fue nombrado presidente del gobierno en Alemania e instauró un gobierno totalitario. Y por las manos de Adolfo Hitler también se dio el nazismo, donde se creció esta gran, gran grupo que fue comandado por el líder Adolfo Hitler, en que tenía algunas creencias, en las creencias de que los factores genéticos determinaban el valor de un ser humano. La raza aria se consideraba superior. El odio hacia los judíos, vistos como personas inferiores y mal vistas por la sociedad nazi. Creencia de que Alemania necesitaba su espacio vital, o sea que Alemania necesitaba territorios, por eso siguió expandiéndose, explotando territorios de países vecinos. Pero antes de eso se dio el Tratado de Versalles. La Segunda Guerra Mundial se dio por este tratado, en que el Tratado de Versalles fue el tratado de paz más importante firmado al final de la Primera Guerra Mundial entre Alemania y los vencedores. Fue firmado el 28 de junio en Versalles de 1919. Este tratado impuso durísimas condiciones a Alemania, a la que declaraba única culpable del conflicto, porque Alemania en ese tiempo quedó humillada porque ese tratado iba en contra de Alemania, porque a la final llevaron territorios que había explotado Alemania en la Primera Guerra Mundial. Ya, el inicio de la guerra, que se dio entre el año de 1939 y 1941, en donde Alemania rechazó el Tratado de Versalles, donde empezó a producir armamentos y fortaleció su ejército en 1938. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia y el 27 de septiembre de 1940 Italia y Japón se unieron a Alemania, ya que compartían afanes totalitarios. Ya, el 22 de junio de 1941 Hitler violó el tratado de no agresión, ya que compartía con la URSS y invadió sus territorios. Entonces la URSS se sumó en contra de Alemania. A finales de 1941 Estados Unidos unió aliados luego del ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre. Eh, eh, para 1944 el ejército rojo había obligado a los alemanes a replegarse y empezaba a avanzar sobre Alemania. El 2 de mayo de 1945 las tropas alemanas no tuvieron otra opción que rendirse, ya que estaban acorralados al este por los rusos y al oeste por, por los rusos y al oeste por los ingleses y estadounidenses. Hitler se había suicidado en Berlín el 30 de abril de 30 de abril y la ciudad estaba tomada por los aliados, tomando así el fin de la guerra. Pero antes de eso se dio el Holocausto. ¿En qué consistía el Holocausto? El Holocausto fue el genocidio de alrededor de 12 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual la mitad eran judíos. Varias leyes antisemitas procuraban boicotear los negocios de los judíos, humillarlos y marginarlos socialmente.
A partir de 1941 propusieron la solución final a la cuestión judía y los llevaron a campos de exterminio, donde fueron asesinados masivamente y a otros puestos en cámaras de gas. Los nazis también, aparte de los judíos, los nazis también mataban a antisemitas, a polacos étnicos, a prisioneros de guerra eslavos. Al final de la guerra hubo un ataque entre Japón y Estados Unidos. Como Japón atacó a Estados Unidos en Pearl Harbor el 7 de diciembre, Estados Unidos dio su último ataque el 22, el último ataque hacia las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki. Una vez que lo que Estados Unidos, lo que fue la orden del presidente Harry Truman, quien subió al poder ese mismo año tras la muerte de Roosevelt. Entonces, el 6 y el 9 de agosto de 1945 se lanzaron dos bombas atómicas desde las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, en donde murieron más de 220.000 civiles inocentes. Algunos fueron quemados, enfermos, enfermos o envenenados a causa de la radiación. Como consecuencias también de la Segunda Guerra Mundial tenemos las siguientes. La Segunda Guerra Mundial es la más devastadora de la historia. Se habla de casi 50 millones de personas muertas. La destrucción de ciudades completas, casas y edificios, caminos, vías, campos y sus debidas consecuencias en la economía. También se dieron traumas psicológicos por la Gran Guerra y moral de millones de personas que habían perdido todo y que estaban en condiciones de indigencia. Bueno, eso es todo lo que se trata de la Segunda Guerra Mundial, que terminó con varias muertes y consecuencias muy graves para aquel entonces. Por eso la Segunda Guerra Mundial tiene su historia, que es muy extensa y bastante detallada de algunos temas políticos que trató en entonces. Con eso damos fin al video de este tema. Muchas gracias.